Hola, mi nombre es Joana Barreto Montoya. El día de hoy nuevamente en nuestro programa Al Revés y al Derecho, un programa de podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. El día de hoy tenemos como invitada a la honorable doctora Luz Angélica Vizcaíno Solano. Ella ha sido docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, es economista, abogada, especialista en gestión y evaluación social y financiera de proyectos, magíster en Derecho Administrativo y Ciencia Política, quien recientemente recibió su título como doctora en Derecho por esta casa de estudios, con una distinción muy importante, y es la distinción summa cum laude por su tesis titulada Todo por la paz sacrificada. Doctora Angélica, bienvenida a este espacio. Así es, gracias doctora Joana por esta amable invitación y a todos los que siguen al derecho y al revés, no, al revés y al derecho. Claro que sí. Bueno, en este episodio hablaremos sobre los dilemas, sobre las tensiones, sobre los desafíos que enfrenta el derecho a la paz en Colombia. Y para eso quiero empezar con una pregunta, doctora Angélica. ¿Qué se sacrifica en nombre de la paz? ¿Cómo se entiende la paz como derecho, como principio, como valor? ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Primero, que abordamos en la tesis doctoral, fue esa diferencia. El concepto de paz, todos hablamos de paz, pero el tema de la definición de la paz como derecho, como valor, fue la definición a la que llegamos desde el enfoque sociojurídico. Y como derecho, pues la paz debe ser exigible como principio, debe orientar todas las decisiones del Estado y debe impregnar nuestra cultura política y jurídica. Y en cuanto a su pregunta, ¿cómo se entiende la paz y como derecho, principio, valor? Entonces definitivamente es que Colombia tiene una característica muy particular, ¿no? Que como tiene un problema de falta de paz multidimensional, la explicación de la paz también es multidimensional, pero básicamente nos acogemos al concepto de paz como derecho. Listo. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué nos enseña la historia y la teoría del conflicto sobre nuestra realidad actual? Como le decía anteriormente, tenemos un conflicto multicausal. Y ese conflicto multicausal ha llevado a la sociedad colombiana que en sus diferentes periodos haya buscado la paz, la reconciliación, sacrificando diferentes aspectos. Y en esos aspectos, pues me refiero a el sacrificio histórico que ha hecho el país y la sociedad en cuanto ha tenido que ceder espacios, el sacrificio jurídico que últimamente vimos en el proceso de paz, que para las actuales generaciones pues es el único que conocen, el proceso de paz con uno de los grupos al margen de la ley que eran las FARC, en donde se hizo una flexibilización jurídica para poder atender este nuevo proceso de paz y sobre todo para que en pro de la paz se sacrificara la justicia tradicional y se entrara a la justicia transicional. Ha tocado un punto muy importante, justo doctora Angélica, y es frente a los periodos de violencia. En ese sentido, ¿cómo considera que el periodo de violencia aproximadamente de 1946 a 1964, con cerca de 300.000 víctimas fatales, impacta la comprensión del conflicto contemporáneo y las negociaciones de paz recientes? Efectivamente, doctora Joana, este momento histórico fue muy importante, fue todo un punto de quiebre, no solamente porque se institucionalizó una política de construcción
de política a través del odio, a través del desconocimiento del otro, sino porque en pro de la paz se hizo una redistribución de tierras inequitativa que creó los grandes efectos de inequidad en la distribución en el país que persisten hasta el momento. Entonces, según su tesis, pues lo identifica como un eje histórico, ¿no? Entonces, ¿qué lecciones se mantienen vigentes con este hito histórico? Con este hito histórico, en uno de los apartes que se llama La Tierra, siempre la Tierra, se demuestra que el conflicto en Colombia ha estado asociado no solamente a la distribución y tenencia de la tierra, sino también al uso de la tierra como corredores para negocios, como corredores de distribución. Entonces, desde ese momento histórico hasta la fecha, la tierra ha sido un punto muy importante en el conflicto, y la resolución de los conflictos y la búsqueda de la reparación y de la justicia ha estado asociado justamente a la tenencia y uso de la tierra. Doctora Angélica, su investigación, que estuve muy juiciosa leyéndola, utiliza teorías de conflicto marxista, liberal, entre otras, para explicar la violencia en Colombia. ¿Cómo aplica, o explíquenos cómo aplica usted estos enfoques a nuestro caso específico? Pues yo utilicé en la investigación 3 perspectivas teóricas para evaluar la problemática: la conflictualista, la marxista y la liberal. En la conflictualista, pues el conflicto como inherente a las sociedades desiguales; la marxista, que interpreta la lucha armada como una posibilidad de la redistribución de las clases; y la liberal, que reconoce de manera natural la tensión entre los intereses individuales y las estructuras colectivas. Esto me llevó a concluir que en Colombia, siendo este problema multidimensional al que nos referimos y también multicausal, es el enfoque sociojurídico el que lleva a una propuesta real, porque estas teorías no compiten entre sí, sino que se complementan. Y mi tesis sostiene que lo ideal es entender el conflicto desde un enfoque, como le dije, sociojurídico, para proponer un derecho a la paz más realista y eficaz, desde el derecho a la paz. Se ha señalado que procesos de paz pasados, ¿cierto?, se centraron en la dejación de armas, pero no abordaron las causas estructurales de la violencia. Esto tiene una consecuencia, y es que limita la protección y la reparación de las víctimas. ¿Cómo analiza su tesis este fenómeno? Ese es el análisis que se hace desde la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa es la ausencia de conflicto. La ausencia de conflicto sin que para ello medien soluciones económicas y sociales que disminuyan las inequidades que causan el conflicto. Y la paz positiva es la paz en donde se genera los mecanismos para que haya el rescate de lo que en nuestro último proceso de paz está como elementos estructurantes: la justicia, la reparación, la no repetición, y un elemento muy importante, la búsqueda de la verdad. En la tesis pues mostramos que hay sacrificios posibles aún en estos elementos estructurantes, sacrificios que la verdad es uno de los cuales no se puede dar.
digamos, se puede hacer flexibilizar la justicia, creando aún fricciones entre la justicia tradicional y la justicia transicional, desde el entendido que la sociedad es capaz de hacer sacrificios en el entendimiento de esa justicia tradicional con tal de contar con los elementos que disminuyan los conflictos y que disminuyan sobre todo el derramamiento de sangre injustificado, porque ni una gota de sangre tiene razón para ser derramada cuando no se está tratando como de una lucha de clases ni de territorios. O somos clase media peleando contra clase media, no va a haber cambio social. En realidad lo que ha habido en el conflicto colombiano es derramamiento de sangre entre iguales sin tener mayores conquistas para las clases que han estado en el conflicto, y lo que se busca o a lo que se apunta socialmente es esa paz positiva, a la generación de las garantías y los espacios de participación y sobre todo a las oportunidades para que lo que fue la causa del conflicto no vuelva. O sea, eliminar las causas de los conflictos o del conflicto en Colombia para poder aspirar a una paz positiva con todos los elementos que conduzcan a la equidad. Por último, doctora, ¿qué dinámicas sociales quedaron sin resolver y cómo afectan la consolidación de la paz? En esa búsqueda de la paz positiva, pues las dinámicas sociales son las dinámicas sociales justamente que tienen esas distorsiones desde el punto de vista desde la economía a la que no puedo abandonar, de las inequidades, ¿no? De el acceso a las oportunidades y a los bienes por parte de los colombianos. Por eso sostengo que la consolidación de la paz tiene que ir mucho más allá de las armas que se entregan, que debe ir sobre todo a condiciones transformadoras. Debe ser una paz con justicia social, con equidad territorial y sobre todo con fortalecimiento institucional para que las reformas estructurales no se sigan apalancando en los sacrificios sociales, económicos y jurídicos que ha tenido que hacer el país. Bueno, doctora Angélica, se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero me gustaría que nos invitara y nos informara dónde podemos encontrar su tesis, si está próxima a publicarse, dónde podemos encontrar este escrito que, por cierto, de verdad que es muy interesante y creo que es un aporte sociológico muy importante a la configuración de paz. Muchas gracias, doctora Joana. Sí, la tesis está próxima a publicación, pero por ahora está depositada en el repositorio de la Universidad Católica porque es un producto de investigación de la Universidad Católica de Colombia. En la biblioteca lo pueden encontrar y próximamente la publicaremos. Bueno, muchísimas gracias, doctora Luz Angélica. Nuevamente es un honor haberla tenido en este espacio, esperamos poderla tener en próximas oportunidades y a todas y a todos ustedes muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos en una próxima emisión. Doctora Joana, muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta luego.